¿Cómo están? Bendecida semana. Que Dios te bendiga, bendiga tu casa, bendiga tu vida espiritual, sobre todo. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de los espantapájaros. ¿Qué tal? ¿Qué va? ¿Qué tiene que ver con la vida cristiana? Pues tiene mucho que ver. Vamos a ver para qué necesitamos un espantapájaros en nuestra vida cristiana y qué viene a ser, qué viene siendo para nosotros un espantapájaros y qué pájaros queremos nosotros evitar. A ver, ay, va a estar bueno, van a ver. Vamos a ir, para comenzar, vamos a ir a Romanos 8:5. Ups. Romanos 8:5 les voy a leer del 5 al 13. Escucha muy bien lo que dice la palabra de Dios. Aunque debería de ser desde el número 1. Y está hablando de cómo el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en nosotros, nos libera de nuestra carne, de nuestras pasiones, de nuestras emociones y de todas estas cosas que nos mueven y nos alejan de la vida espiritual que tú y yo deseamos. O sea, todo lo que leemos en la Biblia es para nuestra vida aquí en la tierra, pero es para que alimentemos nuestra vida espiritual. Pero nuestra naturaleza, nuestra carne, como le llama la escritura, nuestras emociones, a veces no permiten que la palabra de Dios dé su fruto, porque esas emociones se interponen para el crecimiento que andamos buscando. Entonces es muy importante, claro que es muy importante conocer de nuestra vieja naturaleza que no queremos que nos domine. La tenemos, vivimos en ella, pero no podemos permitir que nos domine. Amén. Si no podemos quitar la carne, pues entonces tendríamos que estar muertos. Pero lo que sí podemos es evitar que nuestras emociones, nuestras pasiones nos gobiernen, nos dirijan nuestra vida y nos alejen de Dios. Vamos a ver qué es lo que dice. Te voy a leer desde el versículo 1. Ni modo, voy a llevar tiempo, es tanto, pero bueno. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El pecado es la carne, nuestros deseos y nuestras pasiones. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Jesús condenó el pecado, porque de eso se trata, de no pecar, no de matar la carne, ¿verdad? Sino de no pecar. O sea, Dios envió a Cristo para condenar el pecado en nosotros, en nuestra carne. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y uno se pregunta, ¿cómo ando conforme al Espíritu? Sometiendo la carne, no permitiendo que la carne me someta a mí, ni todo lo que yo estoy aprendiendo de la palabra de Dios.
voy a seguir leyendo, porque los que son de la carne, los que están lejos del Espíritu Santo, los que están lejos de Dios, los que viven dándole satisfacción a la carne, los que viven para darle gusto a la carne y dejar que la carne les domine, piensan en las cosas de la carne. Pero tú y yo que somos del Espíritu, porque somos templos del Espíritu, nosotros pensamos en las cosas del Espíritu. Pero el pensar en las cosas del Espíritu no hace que yo deje de pecar o que yo deje de sentir esas pasiones que me puedan dominar. Pero dice, porque el ocuparse de la carne, vivimos en la carne, es muerte. Si yo me ocupo de la carne, me va a alejar de Dios. Mis deseos carnales, mis pasiones mundanas me van a alejar de Dios. Y eso me va a llevar al pecado. Y el pecado me va a llevar a la muerte. Entonces dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Tú y yo estamos llamados a ocuparnos del Espíritu. No es que Espíritu ven, Espíritu Santo, y tú vas a hacer todo, no. Dice, el ocuparse. Es como tener un invernadero, un pequeño plantas en tu casa y no te ocupas de ellas. No es solamente ir a comprar las plantitas, sino es ocuparte, estar al pendiente de esas macetas, de esa tierra, de esas plantas, de regarlas, de sacarlas al sol, de meterlas a la sombra, de guaguaguay, así. Hay que ocuparse. No es ya fue y ay, qué suave. No, pues qué padre. No, pues qué padre. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La carne no se sujeta. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto no es de parte de Daria. Esto es de parte de Dios. Los que viven según la carne nos va a llevar al pecado, a darle rienda suelta a nuestras pasiones y deseos. Yo sé que tú me entiendes. Yo sé que no te tengo que explicar tantas cosas. Pero, bueno, ok, sigo adelante. Mas vosotros, no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Cristo. Así dice, léelo ahí en el versículo 9. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el mismo que levantó de los muertos a Jesucristo vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Si tú y yo tenemos la ilusión, la esperanza, estamos esperando que una vez muertos tengamos vida después de la muerte en Cristo Jesús, dice aquí que si el Espíritu, el mismo Espíritu de Dios que levantó a Jesucristo de estar muerto, lo revivió, le dio vida, Dios le dio vida a través de su Espíritu. Si ese mismo Espíritu, dice aquí, si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús vive en ti, ese mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesucristo va a vivificar también tu cuerpo. Si vive en ti. Es muy, muy importante. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne,
para que vivamos conforme a la carne. No le debemos nada a la carne. Porque si vives conforme a la carne, vas a morir. Mas si vives por el Espíritu, vas a hacer morir las obras de la carne y así vas a vivir. Se trata de vivir por el Espíritu, porque el Espíritu es el Espíritu Santo de Dios, que es el poder de Dios. Es el que puede, dice, Él va a hacer morir las obras de la carne, porque uno dijera, ¿y cómo voy a hacer morir las obras de la carne? Tú y yo no podemos, pero el Espíritu Santo de Dios sí. Si somos templos del Espíritu y tenemos que mantener nuestra vida de una manera limpia, lo más limpio, lo más sano que podamos, lo más obedientemente a la palabra de Dios, para que verdaderamente el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, viva en nosotros. Y sea a través de Él que Él haga morir las obras de la carne. De otra manera, no hay manera. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Acerca del Espíritu, cómo es. Yo quiero hablarte. Vamos a ir al Evangelio según San Lucas. Y ahorita va a tener más sentido. Lucas 8. 8 del 4. Bueno, 8.1. No es cierto. 8.4. Dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, a Jesucristo, les dijo por parábola. Jesús, esas son palabras ya de Jesús. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras el sembrador estaba sembrando, una parte cayó junto al camino y fue hollada. Fue hollada, quiere decir, fue como menospreciada, como que nadie la vio, como que no importó. Y las aves del cielo la comieron. Las semillas. El sembrador fue y tiró semillas en la tierra. Pero dice aquí que mientras que sembraba, una parte cayó junto al camino y no se le hizo caso. Y vinieron las aves del cielo y se la comieron por eso. Por eso tenemos, el Espíritu Santo es como nuestro espantapájaros. Estos pájaros que vienen a quererse comer lo sembrado, la palabra preciosa y bendita de nuestro Dios. Qué tremendo es esto que nuestra carne vivifica nuestras pasiones y deseos. Y esa misma carne es la que hace que los pájaros vengan, la carne venga y se coma la palabra de Dios. Y te voy a nada más a recordar rápidamente qué es lo que se están comiendo estas aves, esta carne. Es tu carnalidad, estos deseos tuyos, pasiones tuyas, que se están comiendo. La palabra de Dios, que es la semilla, es la palabra de Dios. Vamos a ver. Hebreos, te lo voy a decir rapidito. Tú luego vas y lo buscas, ¿te parece? Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra en nuestros corazones hasta los tuétanos. La palabra de Dios es viva y es la semilla, y esta semilla se lo están comiendo los pájaros, las aves. Nuestra carnalidad nos está quitando la palabra preciosa de nuestro Dios. Dice 2 Timoteo 3:16 que la palabra de Dios nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye. Es vida para nosotros. Y estas aves, esta carne está
esta humanidad nuestra, esta corriente de este mundo que amamos tanto, nos estamos permitiendo que se la coman, que nos quiten todo esto. Mira, la palabra de Dios en Salmo 119, 105 nos dice que la palabra de Dios es luz en nuestro camino. Y si vienen las aves, si viene la carne y nos distrae de nuestro caminar cristiano y se come lo que la palabra de Dios siembra en nosotros, vamos a andar muy pronto en tinieblas, porque la palabra de Dios es luz. Y si se nos es quitada esa luz, ¿qué nos quedan? Tinieblas. Salmos 119, 9 dice que la palabra de Dios ya nos limpia. Nuestro corazón no lo vemos. La palabra de Dios nos dice que es engañoso. Es tremendo, es perverso el corazón. Pero la palabra de Dios nos limpia el corazón, que es lo que Dios ve. Pero si yo no lo cuido, si yo empiezo a dejar de vivir en la palabra, en el Espíritu Santo, entonces todo esto me es robado. Esta palabra, esta luz, esta limpieza. Luego dice Salmo 18, 30, dice que es escudo la palabra. Esa semilla preciosa que se está comiendo las aves. Es un escudo alrededor de nosotros, y cuando nosotros permitimos que por nuestra manera vana de vivir nos sea robado, nos sea quitado este escudo, nos quedamos como desnudos, nos quedamos. ¿Qué va a pasar? Ya no hay quien nos proteja, ya no hay escudo, ya no hay palabra de Dios, ya todo lo que hay es mi voluntad, son mis deseos, son mis emociones. Esos nos van a llevar lejos de Dios. Si nosotros les permitimos que nos dominen, si nosotros no nos sometemos al Espíritu Santo, si no le permitimos al Espíritu Santo, si no le damos la bienvenida al Espíritu Santo, cada vez nos vamos a ir debilitando más. Dice Mateo 4:4 que la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es alimento, nos vamos a debilitar. Va a venir la carne, nosotros mismos, está en nosotros lo que nos puede destruir. Si yo no me someto, si yo no busco del Espíritu Santo, si yo no le doy la bienvenida, si yo no le permito, y al contrario le permito que cada vez tome más fuerza la carne en mi vida, pues entonces ni escudo, ni alimento, ni nos limpia, ni es luz, ni me enseña, ni me redarguye, ni me corrige, ni nada. Dice la palabra de Dios que en Proverbios 2:6, que la palabra de Dios nos da conocimiento e inteligencia. Todo esto nos puede ser quitado. Salmo 119, 160. La palabra de Dios es verdad. Nosotros no queremos vivir en la mentira. Nosotros no queremos vivir como mentirosos, como no sabiendo la verdad. La palabra de Dios es verdad. Y se nos quita la verdad, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Si nosotros mismos le permitimos a nuestra carne que nos domine, y no luchamos constantemente, diariamente, para pelear. Es tan fácil. Estamos bien, estamos alabando a Dios, y es tan fácil que por una reacción de nuestra carne, de nuestras emociones, ¡fum!, se desaparece lo espiritual, se va. Y pronto estamos con ira, estamos con odio, estamos con tantas cosas que la permitimos que nos dominen de nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza humana.
de nuestra carne. Y todas estas bendiciones, dice Juan 8:32, que la verdad nos hace libres. Y cuando vienen las aves, cuando vienen las aves de rapiña, nuestros enemigos, el enemigo de nuestra alma, allí está, debilitando al Espíritu Santo para que, bueno, no lo debilita, no tiene el poder, no, pero fortaleciendo nuestra carne, dándonos cuerda a la carne para que nosotros nos sintamos yo puedo, yo, en vez Espíritu Santo, tú Espíritu Santo, ayúdame Espíritu Santo, me someto a ti Espíritu Santo, quiero caminar contigo Espíritu Santo. Entonces viene esto y nos ata y no podemos ser libres. Dice que Salmo 107:20 dice que la palabra de Dios nos sana. Y dice, y nos libra de la ruina. Léelo. Ahí estoy sudando. Léelo. Ajá. Qué tremendo. Todo lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Y nosotros descuidamos todo esto. Por el placer momentáneo de nuestras pasiones y nuestros deseos y dejar que nos alboroten nuestras emociones y si fueran emociones bendecidas, ¿verdad? Y de alabanza y de adoración a Dios, pues gloria a Dios. Pero no. Al contrario, permitimos, por eso necesitamos a nuestro espantapájaros. Amén. Bueno, también nos dice en Efesios 5:25-26 que Cristo se entregó a la iglesia para purificarla, para santificarla por su palabra. Tú y yo, cuando el Espíritu Santo en la palabra está en nosotros dirigiendo nuestras vidas, guiando nuestras vidas, estamos siendo santificados y purificados. De otra manera, cuando permitimos que nos dominen nuestras emociones, la palabra de Dios se muere en nosotros. Algo se muere en nosotros. Y entonces nos sometemos a nosotros. Y nosotros, es tan fácil llevarnos al pecado, alejarnos de Dios. Bueno, gloria a Dios por estas cosas. Dios quiere que aquilatemos todo lo que tenemos y qué tan fácil lo podemos perder. Solamente por no someternos. Por eso estuve leyendo en Romanos, en el capítulo 8 de Romanos, acerca de esta guerra del espíritu y de la carne, que tenemos que someternos al espíritu porque la carne está presta. La carne está presta. Sí, a debilitarnos, a gobernarnos, a quedarnos sin tantas bendiciones. Todas estas cosas, luz, la palabra de Dios es amor, la palabra de Dios es escudo, la palabra de Dios es el alimento que necesitamos y todo eso lo perdemos. Y poco a poco nos vamos separando de... ¡Qué triste! ¡Qué triste! Esto yo lo vivo, yo lo he vivido. Y es una tristeza en mi corazón pensar que lucho todos los días por una vida espiritual y en un momento lo echo todo a perder. O sea que le permito a estas aves rapaces que vengan y me roben las bendiciones de Dios y que me lleven a pecar y que me separen de Dios por no pelear y no luchar
para que el Espíritu Santo sea el Señor de mi vida, sea el que esté con nosotros. El Señor de nuestras vidas es nuestro Dios y nuestro Jesús, pero el Espíritu Santo es el poder de Dios y lo necesitamos. Lo necesitamos para poder llevar una vida espiritual cerca de Dios. El Señor te bendiga, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias. Gracias por recordarnos todo lo que tú quieres que tengamos, que vivamos, que disfrutemos y que nos demos cuenta que tan fácil lo podemos perder por no luchar, por no estar conscientes todos los días de que es una lucha constante todos los días, a cada minuto, cada vez que nos recordemos. Espíritu Santo, no debo de menospreciar al Espíritu Santo, porque es el poder de Dios. Amén. Gracias. Señor, bendícenos, ayúdanos, fortalécenos. Sí, Señor, fortalece nuestra vida espiritual. Y que tengamos muy presente, Señor, que queremos vivir cerquita de ti. Y esto solamente es en el Espíritu. Amén. Pedimos bendiciones sobre nuestros amados, sobre nuestros familiares, y te damos gracias por la obra que tú estás haciendo. Aunque no veamos lo que estás haciendo, creemos en tu poder y en que hemos clamado a ti por ellos. Todos los días clamamos a ti por ellos. Y creemos que tú nos escuchas, Padre. Gracias por lo que estás haciendo, aunque no veamos. No importa. Señor, bendecimos a Israel. Amén. Y bendecimos, Señor, a nuestro México. Te pedimos que tú tomes control de los que gobiernan este país. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.